Mi amigo es, no hay otro igual, lo tengo a él, no quiero más, mi corazón sanará con fuego. Amén, toma asiento, iglesia. Ya estoy más acelerado que en los otros dos cultos. Y cuentan la historia acerca de una obra de arte muy conocida que es la escultura de David, que en su principio esa escultura fue un bloque de mármol gigantesco y que otro artista lo había desechado porque ya estaba estropeado en ciertas partes y no estaba haciéndole útil este bloque de mármol. Leonardo da Vinci, nada más y nada menos, había descartado ese bloque de mármol blanco porque no le iba a servir para lo que él estaba proyectando. Fue así que llegó a manos de Miguel Ángel y él talló una magnífica obra, una estatua de más de 5 metros. En una versión había leído anteriormente que tenía más de 4, pero cuando fui a los hechos decía 5, creo que 17. Gigantesca y bien compuesta. Y es muy admirada esta estatua que se halla en Florencia, Italia. De la misma manera, el Señor Jesús tomó ese bloque de nuestra vida y fue esculpiendo y transformando nuestras vidas en algo útil para Él, para la sociedad, para las personas que nos rodean, que nos aman. Así que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros al tallarnos. Él nos rescata cuando alguno nos desechó, cuando nadie daba nada por nosotros, por vos, por mí. Hubo alguien que se fijó, que puso sus ojos en tu corazón, en tu vida, y ese es Jesús. Él es el artista que nos da forma, que nos talla, que nos moldea a través de su Espíritu Santo. Y nosotros debemos ser esa materia prima entregada en sus manos para que Él siga transformándonos. Es así que Isaías 55:11 nos dice Dios en su palabra: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envié. Esta palabra de Isaías es nada más y nada menos la confrontación de nuestra vida de pecado con la palabra santa de Dios. Es cuando nosotros escuchamos tal vez por primera vez, aunque muchas veces decimos saber que hay un Dios, escuchamos en su palabra que Él envía para que se atesore en nuestro corazón y produzca un efecto. Esa palabra trae un arrepentimiento en nuestras vidas. Previo a ese arrepentimiento está la convicción. Y más de uno de nosotros, la gran mayoría, hemos pasado aquí adelante un día cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, convencidos por el Espíritu Santo de que éramos pecadores, de que somos humanos, finitos, y nos encontramos cara a cara con un Dios todopoderoso, sobrenatural e infinito. Es ahí cuando nosotros estamos confrontados con la palabra y esa palabra tiene un propósito para cada uno de nosotros. 1 Timoteo 2, 4 al 6 dice que ese propósito de la palabra es el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento
de la verdad. ¿De qué verdad está hablando acá? ¿De mi verdad, la verdad del pastor, de los líderes, o de la verdad que está acá? Que es la misma verdad que predicamos, Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ese es el propósito de la palabra cuando nos confronta. Tal vez nunca escuchamos el Evangelio, la buena noticia que Dios tiene, que nos ama, que se interesa por cada uno de nosotros y que quiere tener una relación diaria con nosotros, una relación personal, una relación íntima, muy íntima y muy particular de cada uno de nosotros con Él. Ese es el propósito de la palabra de Dios cuando nos confronta y nos vemos confrontados con nuestros pecados y actúa su Espíritu Santo trayéndonos convicción. Y esa convicción es muy buena porque produce un arrepentimiento en nosotros. Cuando conocemos a Jesús, cuando llegamos a sus pies, hoy escuchamos un testimonio, comenzamos a ser transformados por su palabra, por su voluntad. Y cuando vamos a dar los primeros pasos, vamos hacia la madurez, al crecimiento, y muchas veces en esas etapas, en ese proceso como aprendemos, nos quedamos en el camino. A veces somos blanco directo del enemigo con nuestra carne y aflora las niñerías en nuestras vidas. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, les dice, traté de hablarles como adultos, pero se quedaron en niños. Y existen, lo llamativo que existen características de niños que muchas veces vemos en nuestras reacciones. Un niño siempre quiere hacer lo que le provoca solo emociones. Si yo le pregunto a un niño, ¿querés subirte a la montaña rusa? Y de cabeza, son los primeros y hacen fila y se meten o no. Y los grandes ya vamos a pensar dos veces. Por ahí nos da vértigo, por ahí nos marea o nos pone el estómago acá. Pero ellos no tienen problema. A ellos les encantan las emociones y a veces somos igual a los niños en ese sentido de solamente emocionarnos, en vivir una montaña rusa. El fin de semana, el retiro, la célula estuvo muy buena, pero después decaigo porque no estuve basándome, porque no estuve siguiendo el alimento espiritual, haciendo la voluntad de Dios, buscando su rostro. Nada más que nosotros, aparte de las emociones, debemos buscar el compromiso. También a los niños les cuesta aprender las lecciones difíciles, como también a los grandes. Se resisten, a veces nos resistimos en entender que tenemos que hacer célula, de que tenemos que ir a la célula, de que tenemos que abrir nuestra célula. Y nos encaprichamos. Cuando Dios quiere abrir tu casa y quiere ver que seas bendecido vos y toda tu casa. Y no entendemos hasta poder aprobar esa materia. Otra característica de los niños es que ellos siempre están listos para pelear. Pero lo lindo de ellos es que si bien pelean, al ratito están jugando de vuelta. En cambio a nosotros nos lleva a veces mucho tiempo volver a arreglar nuestra situación. A veces caemos en esas chiquilinadas de que no me saludó, me miró feo, mi líder no me fue a visitar. Cuando nosotros tendríamos que estar creciendo, como dice Pablo a los Corintios, ya tendríamos que estar madurando más. También a los niños les encantan los personajes, los superhéroes. Y nosotros por ahí nos enamoramos de fulanito o de menganito. Mirá aquel ministerio que tiene. Y que Dios le bendiga y que siga teniendo un ministerio más grande, pero Dios te llamó también a vos a tener un ministerio, a ser parte de su obra, a no quedarte mirando nada más como el otro prospera, como el otro crece o como el otro abre su casa, sino que también nos llamó a ser esos personajes reales,
Hoy cuando hablábamos de los cambios que tenemos que hacer, nosotros somos parte de ese cambio. Nosotros somos esos personajes reales que Dios nos da poder y autoridad para cambiar las cosas. Los niños también son posesivos y muchas veces nosotros, no, mi célula me gusta así, nomás que no venga otro nuevo porque me va a cambiar, me va a molestar tal vez. Va a acaparar la atención de mi líder. Y ahí caemos en ese error de ser un pequeño pueblo feliz cuando Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y conozcan que hay una salvación que es Jesús y que nos toca a nosotros abrirnos en las células, en las pequeñas microcélulas para orar, para ir a visitar, para conocer a otras personas, para darles la oportunidad de que conozcan a Cristo. Los niños necesitan que siempre se les enseñe una y otra vez. Nosotros también. Pero nosotros tiene que llegar el momento en que tenemos que aprobar la materia. No podemos seguir tomando leche todo el tiempo. Tenemos que empezar a masticar una comida un poquito más de adulto y dejarnos las cosas de los niños. A los niños les gusta jugar mientras ocurren cosas grandes, acontecimientos. Tal vez estás jugando a ir a la célula simplemente y estás obedeciendo solamente a tu líder, pero Dios te está pidiendo más. Dios te está pidiendo que abras tu célula. Dios te está pidiendo que le hables a tu compañero de trabajo, a tu amigo. Y te pasás jugando en el pequeño pueblo feliz. Y Dios quiere que te abras, que expreses, que busques, que ores por los que tenés a tu lado. Todas esas personas que Dios puso cerca tuyo. Los niños tampoco tienen un sentido adecuado de los valores. A veces nosotros como grandes tampoco valoramos. Y nos enojamos fácilmente, descuidamos a las personas que tenemos al lado, no valoramos a los líderes que Dios nos da y con frecuencia también los niños dicen cosas inapropiadas. Y más de uno, nosotros muchas veces nos reflejamos que abrí la boca y ya está, ya dije. Cuando no oramos, cuando no pensamos dos veces lo que teníamos que decir y ocurren cosas tristes, lastimamos, golpeamos con nuestras palabras. Es así que, como los niños también se enojan, se molestan fácilmente, nosotros muchas veces reaccionamos mal, con niñerías. Si hay gente que está a cargo de la seguridad, te dice no estaciones acá, ¿y vos quién sos? Nos subimos al caballo de no sé quién, y esas personas nada más que están cumpliendo órdenes, pedidos, están trabajando, son de carne y hueso igual que yo, igual que vos. Y nosotros nos ponemos en ser tercos, ñañosos, y Dios no quiere eso para su iglesia, porque deberíamos estar creciendo como estamos haciéndolo, porque este es un tiempo especial de Dios para nosotros. ¿Amén? Así que si alguien se te acerca a pedirte algo, o se te dicen, chicos o grandes, salgan de la calle, porque el enemigo es astuto y muchas veces usa a personas para que aceleren más a propósito, porque hay un grupo grande ahí afuera. Entonces no debemos cabida a eso. No seamos ingenuos ni niños en nuestro actuar. Ahora bien, todas estas actitudes en un niño es encantador. Las salidas que ellos tienen te dejan con la boca abierta y nos gusta. Ahora, en un niño de 30 años o más, es una tragedia. Y a veces nos comportamos de esa manera. Cuenta un hombre que estuvo en una plaza y ve a una mamá con un cochecito y como todo hombre curioso se acerca a mirar la criatura y ve que es una figura de 4 o 5 años.
pero al mirar más detenidamente se encuentra asombrado porque esa persona tenía la carita de un anciano. Claro, esta niña había envejecido, pero nunca creció. ¿Qué aprendemos con esto? No importan los años que tengas de creyente, de iglesia, de tiempo que hayas estado con Dios, con esta familia hermosa, necesitamos seguir creciendo, ¿sí? No debemos quedarnos con cara de anciano, sino que tenemos que ir evolucionando con el tiempo. Los niños son bellos y encantadores en su entorno, pero niños nosotros cuando deberíamos ser adultos, ¿qué les parece? Es para que nos analicemos, es para que lo pongamos en oración y es para que la palabra actúe en nosotros. Porque Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y fuimos confrontados con la palabra de Dios y un día nos arrepentimos, que no sea el único día de nuestra vida. Necesitamos arrepentirnos, morir una y otra vez a nuestra carne, a mis deseos, a lo que yo quiero. Pero esa es la convicción que pone el Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros necesitamos, además de la convicción, necesitamos la conversión como cristianos. Si no, nos vamos a quedar siempre como niños. Aprendimos, reconocemos. Y hablando de convicción, dice el diccionario que es una idea ética, política o religiosa a la que se está fuertemente adherido. Tiene que ver con convencer, con incitar, con inducir. Pablo, antes de ser llevado a Roma, él tuvo varias entrevistas y le tenían de acá para allá y hasta que llega hacia el rey Agripa. Y el rey Agripa conocía acerca de Dios, tenía convencimiento. Y cuando Pablo le predica, él le dice, Pablo, por poco me persuades, por poco me convences. Pero este rey Agripa y su familia quedaron a un costado porque no obedecieron la voz de Dios a través de Pablo. Nuestras convicciones nos tienen que llevar a un cambio. Otro ejemplo que tenemos de gente con mucha convicción fue Saulo de Tarso. Él conocía la palabra de Dios, él se movía equivocadamente, pero con convicciones fuertes. Y tuvo que tener un encuentro con Jesús, como cada uno de nosotros, para llegar a la conversión de lo que fue el apóstol Pablo, que recorrió kilómetros y kilómetros para que hoy su iglesia esté aquí. Gracias por la vida de creyentes como Pablo, que se convirtieron a Cristo Jesús. Hoy decía el hermano claramente, me convertí en cristiano. Y esa es la obra de Dios. Nada más que nosotros debemos ser ese pedazo de mármol que Dios va a esculpir y que va a trabajar en nosotros a través de la conversión. En cambio, la conversión, dice el diccionario, significa mudar, cambiar o volver una cosa, un estado en otro, volverse a Dios. Segunda Crónicas 7:14 nos hablaba hoy claramente cuando hablaba acerca de la oración y de la intercesión. Nada va a cambiar en nuestro ambiente de trabajo, nada va a cambiar en nuestro barrio, nada va a cambiar en nuestro país si nosotros solamente criticamos. Debemos orar, debemos humillarnos y debemos pedir esos cambios, pero esos cambios deben empezar por mí, por cada uno de nosotros. Debe ser la conversión genuina del cristiano
la que hable más que nuestras palabras. ¿Cuántos de nosotros tenemos conocidos, amigos, compañeros de trabajo que vos decís, a esta persona solo le falta Cristo? ¿Cuántos tenemos de eso? Bueno, no perdamos el tiempo, porque esas personas son convencidas de que Dios existe. Temen a Dios, así como Nicodemo, un varón para la religión perfecto. Nada más que necesitaba encontrarse con Jesús como lo hicimos nosotros, como Dios te habla en esta noche. Necesitamos encontrarnos todos los días con Jesús, con su palabra, con el devocional. No es una idea loca que a alguien se le ocurrió, tenés que hacer el devocional, si no, no vas a andar. Necesitamos humillarnos porque sabemos que lo que hay dentro de nosotros no alcanza. Lo que hoy, esta noche domingo, es predicado, mañana Dios te quiere dar una palabra nueva. Y necesitamos así día a día. Nicodemo era de esas personas que solamente le faltaba a Cristo. Y esas personas que nosotros tenemos en nuestro pensamiento y que conocemos, necesitan a Jesús. Necesitan nacer de nuevo. Y para que haya una conversión en nuestra vida necesitamos nacer de nuevo. No nos alcanza con la convicción. ¿Saben? Hay mucha gente que es convencida y por eso ocurren las tragedias y los problemas, porque lo tienen a Dios acá. Pero no hay una conversión del corazón ni de sus actos para que el Evangelio se divulgue y llegue hasta lo último de la tierra. Amén. Hay diferencias que se notan. Saulo fue un convencido y terminó siendo un convertido de Cristo y convirtiendo a muchas personas llevando la palabra de Dios. Nicodemo fue otro hasta que nació de nuevo. Ahora bien, muchos creemos o creen muchas veces que alcanza con el conocimiento. Mucha gente sabe que no tiene que pasar en rojo, pero igual lo hace, porque desobedece. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Podemos decir, yo leí la Biblia 2 o 3 veces, pero no me sirve. Si yo no me rindo a los pies de Cristo, si yo no me humillo cada mañana, si yo no pido que su Espíritu Santo me gobierne, yo necesito cambiar todos los días. Yo necesito que Él domine mi mente, que Él domine mis pensamientos, en mi corazón. Ahí es cuando Él va a fluir y no voy a fluir yo. A veces escuchamos, yo ya escuché esto, a mí no me van a enseñar, yo ya leí todo. Personas que tienen convicciones, pero quedan solamente ahí en el intento. A veces escuchamos hablar de los líderes diciendo, así que Cole dijo esto. Y vos te pones a pensar, ¿cómo Cole? No es nuestro pastor, no es mi pastor, no es tu pastor. Y ya se sienten fuera. Y nombran a las personas que están en autoridad como si fuesen uno más. Y Dios nos enseña en su palabra otra cosa. Quiere decir que yo estoy mirando desde otro lado y estoy sintiendo con otro parecer. En cambio, el convencido no hace propia la visión. ¿Qué es esto de las células? ¿Qué es esto de, es acaso más importante? Ponen en la balanza la célula y el ministerio o lo que le gusta hacer antes que obedecer. En cambio, el convertido hace propio la visión. El convertido dice, Señor, yo quiero más allá del ministerio que me diste. Señor, yo quiero que me hables en tu palabra todos los días. Señor, me seco, me muero si no me hablas. Dame palabra para que alimente mi espíritu, mi vida completa. Dame algo para compartirle a los demás. Pablo, cuando le exhorta a Timoteo, le dice, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Debemos abrazar la visión de Dios. El trabajo que tenemos es mucho.
Vamos a llenar esta ciudad de células, amén. Hay lugares dentro de esta ciudad, porque miramos imágenes en el mundo de lo que ocurre y estamos conscientes de las tragedias que pasan. Pero acá no muy lejos, estos días en un colegio hubo un problema muy grave. Y te toca a vos y me toca a mí de cerca. Y nosotros somos esos partícipes necesarios para cambiar esta ciudad y esta sociedad. Así que, hermanos, tenemos mucho trabajo y podemos estar como estaba Job. Job 42. Era un hombre próspero, un hombre que estaba a cuentas con Dios, un convencido. Él hacía holocaustos por los pecados de los hijos, él conocía la palabra, pero pasó por un problema, por una prueba muy grave, una circunstancia que no todos queremos vivir, y se tuvo que topetar, como decimos en criollo, cara a cara con Dios, cuando el enemigo hizo estrago en su familia. Y mientras él era un convencido de las cosas de Dios, él decía, como esa canción, conozco que todo lo puedes. Y estos días, desde ayer a hoy, estaba mirando la imagen acá de las cataratas. Y una cosa es hablar y decir, conozco que todo lo puedes, y ver esta imagen, y otra cosa es estar ahí, ver el torrente de agua y el caudal y la impresión que te da. Lo mismo le pasó a Job. Job decía, conozco que todo lo puedes. Pero cuando él pasó por todas esas pruebas, él terminó diciendo, mas ahora mis ojos te ven. Y es diferente estar solamente convencido y entrar a su presencia todos los días buscando que Él nos siga convirtiendo, que Él nos siga transformando. Necesitamos pedirle urgentemente esos cambios en nuestras vidas. Yo siempre comparto en la escuela de vida, teníamos un muchacho en la célula, un compañero que todavía nos escribimos de vez en cuando, y él me decía, Flavio, ¿de qué me tengo que convertir? ¿En qué me tengo que convertir? En tono de cargada, en el increíble Hulk, decía él. ¿En qué me tengo que convertir? ¿En un monstruo? Pero él sabía bien que él tenía que dejar ciertas cosas, ciertas vivencias, como nos escribe en Colosenses 3, 12 al 15. Pablo nos exhorta a vestíos, y cuando habla de vestíos, habla de un simbolismo de las costumbres. Convertirnos de nuestras mañas, de nuestras viejas costumbres, de lo que nos gustaba siempre a nosotros solamente, y hacer lo que le gusta a Él. Dios nos llama a convertirnos de todo corazón. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. Todos esos usos y costumbres deben ser carne en nuestra vida, humillándonos, no creyéndonos superiores a los demás, sino al contrario, tratando de que los demás sean exaltados, que Dios use las vidas de los demás. Dios nos llama a una conversión genuina y nos da todas las armas. Segunda Pedro 1, 5, 9 nos da el énfasis que añadamos a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Todos esos frutos son consecuencias de una conversión genuina, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios no se conforma con sacudirte el polvo nada más,
Si Dios te encontró tirado como me encontró a mí alguna vez en mis delitos y placeres, como dice la palabra, haciendo lo que a mí me gustaba, Dios te quiere usar grandemente. Así que yo te invito a que inclines tu rostro y que permitas que el Espíritu Santo te esté mostrando en este momento en qué quiere Dios operar un cambio en tu vida. Dios nos quiere mejores, quiere seguir cambiándonos, quiere seguir mejorándonos. Él es el que hace la obra, pero nosotros debemos entregarnos por completo. Yo en esta noche quiero invitar, si hay alguien en este lugar que nunca entregó su vida a Jesús, que nunca lo recibió como Señor y Salvador, que pueda hacer conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo en mi vida como Señor y Salvador. Reconozco que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo a morir por mí y mis pecados. Te necesito, Señor, en esta noche. Entra a morar a mi vida. Entra a vivir conmigo todos los días. Te recibo como Señor y Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Me reconozco finito, limitado. Por eso necesito la gracia de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús. Amén. Seguimos con los rostros inclinados y si hay alguien en este recinto, en este lugar, que hizo esta oración, yo te animo a que valientemente pases aquí adelante. Vamos a orar por vos. Si Dios trajo convicción de pecados a tu vida, Él quiere convertirte en una nueva persona. Quiere que nazcas de nuevo como lo hizo con Nicodemo. Los atrios están abiertos. Si Dios te habló en esta noche, este es el tiempo. Y esta segunda ocasión es para aquellos hijos de Dios que muchas veces nos quedamos con lo aprendido, que tenemos convicciones fuertes, pero que no materializamos dejándonos usar por Dios. Yo te invito, iglesia amada, si sentís que Dios tiene que transformar tu vida todavía, aún mucho más, pasa acá adelante. Es una muestra de nuestra humillación delante de Dios, de que necesitamos cambiar, de que necesitamos que Dios siga obrando y trabajando en nuestra vida.